es que tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que estar preparados siempre. ¿Y cómo nos preparamos para la batalla espiritual? Pues con mucha oración, ¿verdad? Mucho acercamiento al Señor, lectura de la palabra, asistencia a los sacramentos, ¿verdad? Y pues lo que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el servicio a los demás, ¿verdad? Que es importante y hacerlo pues en la iglesia en primer lugar, pero recordando que la iglesia no solamente es el grupo que nos reunimos una vez a la semana, sino que iglesia pues lo conformamos todos comenzando por nuestra familia, comenzando por nuestros vecinos, nuestros amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre estar atentos a esa batalla, que no nos la vaya a ganar el enemigo, porque entonces, o sea, como bien nos explicaba él, sí, ¿verdad? O sea, eh, quizás la mayoría de veces hubieron derrotas, pero si nosotros vemos la historia así en su conjunto, vamos a ver que todo aquello fue necesario, ¿verdad? Gracias a todos esos sacrificios, gracias a todo aquel esfuerzo que se hizo en ese momento, pues ahora pues podemos también, digamos, tener a Tierra Santa como tal, ¿verdad? Podemos asistir ahí, pues, y hay una convivencia entre las principales religiones monoteístas del mundo, ¿verdad? Entonces, pero sí, una de las cosas más importantes, mis hermanos, es eso, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados para esta batalla espiritual del día a día. Bueno, fíjense que esta clase, pues vamos a hablar de un tema que es bastante incómodo, ¿no? Es un tema incómodo porque ya vamos a ver de que existen bastantes acusaciones y señalamientos a la misma iglesia, ¿verdad? Por este tema. No obstante, pues, o sea, muchas veces, y es importante decirlo, que nos dejamos ir con las impresiones o con los comentarios o con ideas que oímos de otros y que ya vamos a ver que tienen trasfondos negativos, ¿verdad? Trasfondos de destrucción. Entonces, debemos de también de ser bastante acuciosos, ¿verdad? Y para poder tocar estos temas que pueden ser un poco espinosos. Bueno, así rapidito, tal vez los que tengan las manos, perdón, los videos encendidos, ¿quién de aquí son abogados? Vamos a ver. Ah, Margarita, abogada, mire pues, qué bendición, ¿verdad? Quiero ver quién es más. Bueno, ya no hay más videos encendidos, pero supongo que en este grupo tan bonito, tan grande, hay muchos que estudiaron esto, ¿verdad? ¿Y por qué estudiaron esto? Pues realmente hay un tema de justicia de por medio, ¿verdad? Si bien es cierto que muchas veces estudiamos alguna carrera, pues para salir adelante, para poder eh, desempeñarnos en la vida, pero también lo hacemos pues con algo que nos gusta, ¿verdad? A mí en lo personal me gustan mucho los programas de televisión en donde se miran bastantes juicios. Ustedes han visto esos programas como La Ley y el Orden o programas así en donde hay un juicio de por medio, hay un acusado, está el juez, está el abogado, está el fiscal, están los testigos, está el jurado. Entonces, y todo eso, pues para ejercer, pues la justicia, ¿verdad? Para poder llegar a conocer la verdad y en base a conocer la verdad, poder tomar una decisión en cuanto a qué hacer con el acusado. Pues ahí ustedes pues verán en estos programas que hay muchas acusaciones falsas, hay muchas cosas eh, que son dificultosas, hay que hacer análisis, hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que si bien es cierto que las leyes acá en El Salvador no se parecen a las leyes estadounidenses en ningún o en poco sentido, pues pero, y tampoco he asistido a un juicio aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero supongo que ha de ser similar, ¿verdad? Ha de ser también pues un proceso
en donde hay documentos, en donde hay testigos, en donde hay de todo, ¿verdad? Para determinar si a una persona pues se le va a acusar o se le va a exonerar de los cargos, ¿verdad? Pues fíjense que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de justicia. Y es que el tema que vamos a ver ahora sobre la Inquisición conlleva mucho de ello. Y sí, es verdad, no lo vamos a negar, que la Inquisición, digamos, cometió abusos, o sea, cometió errores graves, ¿verdad? Y que muchas veces procedieron de maneras que actualmente, hoy en día, es totalmente inaceptable. Hay que señalar y hay que estar completamente conscientes de que la mentalidad de la época era diferente a la mentalidad de hoy en día. No podemos nosotros juzgar con nuestros marcos de referencia actuales lo que en aquella oportunidad se dio, ¿verdad? Ni por formas de pensar, ni por acontecimientos, ¿verdad? Antes, pues las cosas eran bastante distintas, no había una comunicación tan efectiva, ¿verdad? Como lo es ahora. Y pues las cosas eran bien distintas, ¿verdad? Pero sí es necesario conocer cómo se desarrollaron estos eventos, ¿verdad? Que hicieron nacer la Inquisición. Y fíjense que cuando se habla de Inquisición, normalmente se asocia Ella me replica me los llevó. a ciertos aspectos de la Inquisición católica, digámoslo así. No obstante, es importante recalcar que la Inquisición no fue exclusivamente católica. Hubo Inquisición protestante también. Hubieron inquisiciones en los diferentes países, en Holanda, en Alemania, bueno, en España, ¿verdad? En Inglaterra, etcétera, etcétera. Y todas ellas tenían un factor común y era, pues, de alguna manera la defensa de la fe. Claro, dentro de este proceso se cometieron, como decíamos, una cantidad de errores, de abusos y sobre todo, pues, de aprovechamiento de algunas personas que nada más utilizaron esta circunstancia para hacer, digamos, su propio beneficio, ¿verdad? Bueno, entonces esta clase la vamos a comenzar con esta aclaración, ¿verdad? No obstante, pues no hay que pensar que el hablar de la Inquisición solo es decir, no, es que yo también, al igual que todos los demás, tuvieron Inquisición y lo hicieron mal, entonces por eso la Iglesia Católica también, ¿verdad? Eh, aquellos fueron peores, nosotros fuimos mejores. No, no se trata de eso, ¿verdad? O sea, se trata de ir aceptando lo que nos corresponde a cada quien, ¿verdad? Y si bien es cierto, nosotros hoy en día, actualmente, no tenemos nada que ver con lo que pasó en ese momento, pero sí, digámoslo así, tenemos que lidiar con las consecuencias, con algunas consecuencias, pero también con algunos beneficios que surgieron de este proceso, ¿verdad? Bueno, dicho esto y dicho esta aclaración, pues hablemos un poco de la Inquisición como tal. La palabra Inquisición viene del verbo inquirir, que significa preguntar, averiguar algo. ¿Y con qué objetivo? Obtener información. Eso es lo que el diccionario nos dice de lo que se refiere inquirir. Ahora, cuando hablamos de la Inquisición, pues como un proceso eh, o un momento de la historia, estamos hablando de que comprendió una conformación de tribunales de la Iglesia establecidos para justamente hacer esto, inquirir, juzgar, castigar lo considerado delito contra la fe católica, si estamos hablando de la Inquisición católica como tal, ¿verdad? Y por tanto, pues estamos hablando de que al constituirse como un tribunal, estamos hablando de un conjunto de personas, ¿verdad? Un conjunto de personas reunidas para ejercer esta función de juzgar. Ahora bien, cuando se habla de juzgar, pues, o sea, se habla de deliberar,
de pensar, de ver pruebas, de analizar las circunstancias, de ver todo aquello para en algún momento dictar una sentencia acerca de la culpabilidad o la inocencia de una persona. Y eso es lo que se hacía. Ahora bien, la Inquisición entonces fue una institución judicial de la Iglesia para combatir las herejías, la brujería, el satanismo, el incesto y otras prácticas contra la fe y la unidad cristiana. Fíjense que nadie niega de que la iglesia, pues bueno, y así como lo hemos estado viendo en las clases anteriores, la iglesia siempre ha tenido el poder y la obligación para defender la fe dentro de lo que es su llamado, ¿verdad? Y esto lo ha hecho desde el principio, ¿verdad? Con penas o castigos de índole espiritual, como por ejemplo, pues corrigiendo, llamando la atención y en algunos casos muy extremos hasta excomulgando a los rebeldes o los que pues no quieren aceptar estas verdades, ¿verdad? De lo que se habla. Entonces, digamos que esta forma de castigo, pues, o sea, siempre lo ha hecho la iglesia de tal forma de apartar de la comunión de los santos a estas personas. Y recientemente, pues, ustedes se han dado cuenta de que han habido algunas expulsiones de algunos obispos incluso que han estado con ideas totalmente contrarias a lo que es la fe de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y fíjense que esto no es un invento exclusivo de la iglesia, sino que desde pues las épocas de los apóstoles, ¿verdad? Ya oíamos palabras, le oíamos decir a San Pablo, anatema, ¿verdad? O sea, es cortar completamente la relación con algo, con alguien, o decir al mismo Señor Jesús, cuando ustedes no sean aceptados en un lugar, hasta sacúdanse las sandalias y váyanse, pues, o sea, es una forma de, de despreciar, digámoslo así, aquello que se hace en ese lugar, ¿verdad? Por supuesto, o sea, ustedes que han leído, por ejemplo, en Gálatas, o sea, se habla de que se dice maldito a aquel que hace algo contra la fe. Ahora bien, en el actual derecho canónico, dice el catecismo que la iglesia tiene derecho originario y propio de castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos. Dice el numeral 1311 y el 1312. Las sanciones penales en la iglesia son penas medicinales. Esto quiero señalarlo. Y la ley puede establecer otras penas expiatorias que priven a un fiel de algún bien espiritual o temporal y estén en conformidad con el fin sobrenatural de la iglesia. O sea, quiere decir, mis hermanos, de que todos estos castigos pues llevan de por sí una corrección en bien de la persona que es castigada. Es algo similar, pues, a lo que hacemos los padres con nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hijos los hemos castigado o los seguimos castigando de acuerdo a nuestras creencias o a la forma de hacer las cosas en el hogar, ¿verdad? Y pues, y esto siempre es en bien de la familia, en bien de la misma persona. Por ejemplo, si un niño comete, pues, digamos, una agresión contra otro niño, se le castiga, ¿verdad? Se le castiga para que, pues, no vuelva a repetir esta acción contra su hermano en este caso, porque si nosotros solo lo dejamos y le decimos, no, hombre, no te dejes, vos también dale, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a crear a una persona que piensa que con la violencia va a resolver los problemas y eso no sucede siempre. Entonces, decir pues que la iglesia puede castigar con penas espirituales es algo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo.
Fíjense que allá por el año 1114, ¿verdad? O sea, eh, allá en Francia, en un pueblo que se llama Soissons, no sé cómo se pronuncia en realidad, este, pues fíjense que se dio una situación en donde se encontró un obispo en una situación de herejía, pero el pueblo le exigía al obispo, a este obispo, vamos a ver si encuentro el nombre del obispo. Bueno, no encuentro el nombre del obispo, pero resulta que a él lo estaban acusando de que no hacía nada. Entonces, este obispo acudió, por supuesto, a- a sus autoridades, ¿verdad? Para hacer así como, bueno, ¿y qué hago con esta situación, verdad? Y el pueblo esto lo vio mal, lo vio como debilidad clerical, o sea, debilidad del obispo. Y entonces, y como a este hereje que se había capturado, incluso lo habían capturado, entonces en lo que el obispo andaba preguntando y todo eso, ellos dijeron, bueno, hagamos algo nosotros, y se metieron a la cárcel una turba enardecida, como dicen ahí algunas, algunas películas, ¿verdad? Pero se metieron, sacaron al presunto hereje y lo quemaron vivo. Entonces, resulta pues que se empezaron a dar situaciones de esa naturaleza. Recordemos un poco el término hereje. Hereje quiere decir, es todo bautizado, según el derecho canónico, es todo bautizado que niega insistentemente verdades de la iglesia y que la iglesia enseña como reveladas por Dios. Eso es un hereje, el que niega o va en contra de insistentemente en esas verdades. Entonces, pues al principio los castigos que se brindaban a estos herejes, pues eran así cuestiones espirituales, como hemos hablado, ¿verdad? Como excomuniones, destierros y cosas así. Pero cuando la cristiandad se empezó a convertir en una religión oficial, los herejes comenzaron a ser vistos como enemigos del Estado. Y entonces se establecieron leyes en contra de ellos. Y estas leyes incluían penas como la pena de muerte o la cárcel. Y solamente a aquellos que practicaban esas doctrinas y que digamos, se convertían como en una amenaza, entonces esos eran sujetos pues a estas penas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un conde, el conde Felipe de Flandes en 1183, sin compasión alguna, hizo quemar vivos a muchos clérigos, nobles, caballeros, gente del pueblo, incluidas muchas mujeres casadas y solteras. Y es que bajo el reinado de este Federico II, en donde él se disfrazaba pues de defensor de la fe, él confería una potestad quizás hasta mayor que la del Papa, ¿verdad? Para poder ejercer estos castigos crueles, ¿verdad? De muertes para los herejes que en realidad pues eran aquellos que no le eran fieles a él como rey. Entonces, se empezaron a dar este tipo de situaciones en donde todas estas muertes eran provocadas pues por las mismas autoridades locales, el mismo pueblo, ¿verdad? Que pues veían en estos herejes a personas que pues eran una amenaza, como decíamos, y simple y sencillamente los mataban. Y fíjense que en los diferentes países estas muertes pues eran diferentes. O sea, por ejemplo, en Francia, o sea, ahí ellos preferían la hoguera, pero en Alemania lo que ellos preferían era la horca. Igual, pues, o sea, pues siempre es, como se llama? Algo que no debe de ser, ¿verdad? Entonces, esta era la realidad que se comenzó a dar, ¿verdad? En donde pues empezó a morir muchas personas sin derecho a defenderse, ¿verdad? Entonces, la Inquisición, ¿cómo nace? ¿Por qué nace?
Fíjense que durante los siglos XI y XII, en donde hubieron estas ejecuciones, fue, como decimos, eran impuestas por el pueblo o el Estado, y no tanto por la iglesia, pues, o sea, porque como decíamos anteriormente, pues a la iglesia la veían como débil por dejar que estas cosas pasaran, ¿verdad? Entonces, eh, surgió, pues, o sea, del Papa Gregorio IX, eh, el constituir a estos tribunales con el objetivo de evitar que la represión de las herejías fuera usada con propósitos políticos. Esto es prácticamente, o sea, la iglesia se dio cuenta de todos estos abusos y entonces decidió meter mano y dijo, no, miren, déjenme a mí como iglesia intervenir para que aquellos que son acusados tengan un juicio justo. Entonces, de esta manera se instituyó la Inquisición. O sea, en pocas palabras, o sea, la Inquisición surgió para buscar proteger a aquellos que en realidad eran inocentes y que estaban siendo acusados así indiscriminadamente. Entonces, esto fue uno de los motivos principales. Claro, aquí suceden muchas cosas, ¿verdad? Y es que la Inquisición, pues, o sea, se nombraron inquisidores o inquisitores. Y esto, pues, por ser hombres y muchas veces corruptibles, pues ellos a veces, pues, eran inquisitores digamos, de un estilo muy misericordioso, pero a veces, pues, también se pasaban, ¿verdad? De abuso de poder. Entonces, los inquisidores, al principio de la Inquisición, fue conferida esta tarea a la orden de los dominicos. Y este poder de poder juzgar, pues era tan grande que, bueno, los dominicos hacían lo que podían, ¿verdad? O sea, hacían los juicios teniendo en consideración, pues, o sea, digamos, el evangelio como tal, ¿verdad? No obstante, la situación se daba que a la hora de encontrar eh, acusaciones verdaderas, pues a los acusados ya juzgados y condenados se les entregaban a las autoridades locales y ellos procedían como sabían hacerlo, ¿verdad? O sea, ellos simple y sencillamente les daban jaque, como decimos, ¿verdad? A las personas que eran condenadas. Entonces surge pues el tema del abuso de autoridad. O sea, el hombre cuando se siente con poder, pues también se le sube, como decimos por ahí, ¿verdad? Y pues se cree ya que lo puede todo, que lo sabe todo y que pues ellos tienen la última palabra. Pero cuando ya les dan cargo, cuando les dan un alto rango, ¿verdad? Ya se le suben los humos, ¿verdad? Y ya empieza a hablar con más arrogancia, empieza a querer pues imponerse a la fuerza y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto pues no está lejos de la humanidad realmente, pues esto es lo que nos sucede, lo que sucedió en aquel momento, lo que sucede en estos momentos, ¿verdad? Y pues aún fíjense que en la misma iglesia, aquí en nuestro mismo grupo, en nuestra comunidad, a veces se da también, ¿verdad? Que ya porque les dan ahí, pues hay una especie de responsabilidad o liderazgo, ya, no sé, algunos pues en lugar de ser los servidores de los demás, se convierten en los capataces de los demás, ¿verdad? Y bueno, y fíjense que, pero nosotros como somos bien amorosos, pues, o sea, rápido los ponemos nuevamente a tono, ¿verdad? Pero se da, mis hermanos, es parte de esa naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, pero pues ya aprendimos, o sea, y que con amor, pues vamos siempre nosotros a buscar que los mismos hermanos corrijan sus errores, ¿no? Bueno.
Cuando hablamos entonces de Inquisición y de la Inquisición católica como tal, estamos hablando de que pueden haber múltiples divisiones. Por ejemplo, está la división en donde hay una Inquisición medieval, o sea, que en donde este tribunal eclesiástico formado lo dictó el Papa Lucio III en el año 1184 y pues, o sea, eh, digamos, todos los juicios que se iban haciendo, pues eran juicios lo más justos posible. No pude, hay muchos sitios en donde ustedes pueden ahí consultar algunas estadísticas, ¿verdad? Que muy interesantes porque por ponerles un número, ¿verdad? De cada 1.000 condenados, o perdón, de cada 1.000 acusados, solamente un bien bajo porcentaje eran acusados al final, ¿verdad? Pero todos los demás eran salvados, eran, digamos, lograban hacer que estos hermanos corrigieran su error. Y fíjense que eso es lo que buscaba en realidad la Inquisición, ¿verdad? Buscaba que el que estaba cometiendo los errores se arrepintiera, ¿verdad? Pidiera perdón y pues se convirtiera nuevamente. Entonces había un proceso de conversión, un llamado de conversión para estas personas. Y pues justamente siendo dominicos, siendo sacerdotes, pues ahí en el momento en que este hermano, pues, hermana, pues, aceptaba su culpa, pues ahí mismo lo podía confesar y pues le daba la comunión, ¿verdad? Entonces, el motivo era de índole misericordioso. Y claro, también está otra Inquisición pontificia por el año 1231, que el Papa Gregorio IX la instituyó, ¿verdad? Entonces, en esta hay una diferencia a la anterior, y es que se introduce algo que definitivamente fue un error, y fue el tema de la tortura. Las torturas se aceptaron en este otro periodo porque habían algunas personas que no creían que la persona se había arrepentido, ¿verdad? Y entonces, o querían sacarle la verdad de alguna manera, y pues empezaron con torturas quizás un poco, pues, digámoslo así, aunque ninguna tortura lo es, pues, pero menos, eh, más piadosa, digámoslo así, ¿verdad? Que otra, ¿verdad? Tal vez fue alguna forma de infringirle alguna pena, algún dolor, pero nada, digamos, lo que lo iba a dañar. El problema es que esto fue involucionando, por lo que no se puede decir evolucionar, ¿verdad? Involucionando a tal grado de que, de que existían después unas torturas que definitivamente, aunque fuera inocente, alguien decía soy culpable, ¿verdad? Porque pues, o sea, era tanto el dolor que se le infringía, pues que no había manera. Y obviamente, pues, o sea, si alguien se declaraba culpable, pues era ejecutado, ¿verdad? Entonces, aquí se cometió este error, ¿verdad? Pues eh, parte de lo que es esta Inquisición es lo que se le conoce como la Inquisición española. La Inquisición española, a diferencia de lo que se había hecho antes, estaba en manos de los reyes de España, ¿verdad? Y fue extendido todo eso incluso hasta la conquista de América. Entonces, hay ciertos nombres ahí, ¿verdad? Que quizás no vale la pena mencionar en este momento, ¿verdad? Pero que como inquisidores, como pues ejecutores y todo, pues cometían muchos crímenes, ¿verdad? Muchos fallos que son ahora a la vista de todos inaceptables, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, siempre el argumento era el mismo, ¿verdad? La herejía, la brujería, etcétera, etcétera. Pa.
Quizás les voy a comentar algunos de los delitos más comunes contra la fe que se perseguía en ese momento. Por ejemplo, se los voy a decir así literalmente, ¿verdad? Por ejemplo, decir misa y administrar sacramentos sin estar ordenado. Eso era una falta. Casarse por segunda vez viviendo con el primer cónyuge. Casarse siendo sacerdote o religioso profeso. Celebrar pacto con el demonio. Ah, no, esto está fuerte, ¿verdad? Observar la ley de Moisés o de alguna de las sectas de Mahoma, Martín Lutero o de Juan Calvino. Aparecer sospechoso de pacto o observancia, eh, digamos, o sea, personas que se comportaban mal, ¿verdad? O sea, aunque no existieran pruebas de que cometían delitos, pero si los veían sospechosos y todo eso, pues podían también ser objeto de juicio, ¿verdad? Por ejemplo, fingirse comisario de la Inquisición. De seguro algunos ahí se hacían pasar por inquisidores, pues para aprovecharse de la situación, ¿verdad? Pero cuando eran descubiertos, pues eran objetos de juicio, ¿verdad? De poner, o sea, poner como testigo ante el tribunal falsamente, ocultar algún delito, pues también eso era condenado, ¿verdad? Ser sospechoso de crímenes de sortilegio o de adivinación, haber proferido blasfemias, eh, y pues eso, este tema de las blasfemias no eximía a aquellos que por motivos de estar en estado de cólera o de embriaguez, lo hacían, ¿verdad? Ya alguien bien tomado pues podía inferir alguna blasfemia y también era agarrado, ¿verdad? O sea, porque el argumento era que la fe debía colocarse en todo momento por sobre cualquier estado o condición de la persona, ¿verdad? No importaba ay, perdóname, que estaba enojado y por eso te dije lo que te dije, ¿verdad? O por eso dije lo que dije, que pues en este caso son blasfemias, ¿verdad? Entonces, no importa, o sea, se hizo una blasfemia, se condenaba. También otra era permanecer un año o más tiempo en la excomunión pública. O sea, como quien diga, si alguien era excomulgado, o sea, tenía un año para arrepentirse o huir, porque si se le agarraba y seguía excomulgado, era, no, este no tiene remedio, no se va a arrepentir, ¿verdad? Entonces, también lo volvían a juzgar y condenar. Fíjense que muchos de estas torturas que se daban pues como ya ven, habían varias cosas que, que de seguro ocupaban como excusa para acusar a alguien y para que fuera llevado a la muerte, ¿verdad? Y pues eran sometidos a tortura. Habían, por ejemplo, eh, eran les llamaban los quemaderos que básicamente, pues, o sea, eran como calderos, como estructuras así en donde se les prendía fuego y la gente allá adentro, pues, o sea, debían de confesar y a fuego lento, ¿verdad? Para que fuera calentando poco a poco y que de acuerdo a eso dijeran, no, miren, soy inocente, soy culpable, dependiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, según la historia, hay incluso lugares hoy en día en que uno puede ir a estos lugares ¿cómo se llama? En España, aquí en México, y pues, o sea, ir a ciertos conventos en donde habían estos quemaderos. Y entonces, y se pueden ver ahora en los tours que hacemos turísticos, ¿verdad? Entonces, el tribunal, pues, o sea, hacía estos procesos, pues, para determinar estas herejías. Ahora, hoy en día, o sea, ¿cómo se llama? La Inquisición, digamos, más moderna, también, pues, o sea, se dio, por ejemplo, hay unos casos que son bien sonados, por ejemplo, está el tema de Galileo Galilei. Ustedes han oído de la historia de Galileo Galilei, que fue sometido a un proceso, ¿verdad? Porque, pues, como ellos eran científicos, y en ese momento la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y Galileo Galilei decía, no.
la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Y no es al revés, entonces casi lo condenan, pero al final él dijo, no, vaya, está bien, dijo, todo gira alrededor de la Tierra y la Tierra está al centro. Pero cuando iba saliendo del tribunal, pegó así con los zapatos, así en la madera, ¿verdad? Y dijo, y sin embargo la Tierra se mueve. Digo, sí, o sea, se salvó, pero siguió insistiendo en su idea. Y hoy ya sabemos, pues, cómo es el tema este de la rotación, traslación y todo eso, ¿verdad? Incluso, pues, o sea, cuando tenemos un mayor conocimiento de ese tema. Y fíjense que, qué es lo que sucede con la Inquisición entre los pueblos que la condenan. Y es que fíjense que la Inquisición también fue utilizada, bueno, y sigue siendo utilizada como una forma de desprestigiar a la iglesia. Y en torno a ello se crea un término no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de la leyenda negra o las leyendas negras, en donde básicamente, o sea, son historias en donde se dan casos eh, en que la iglesia actuó de una determinada manera. Y estas historias pues se han llevado hasta la pantalla, ¿verdad? Donde se ven todos los abusos y todo, pero en una forma, digámoslo así, alterada. La historia es alterada y es contada de acuerdo a los enemigos de la fe, enemigos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, pues, o sea, y como dijimos al principio de la clase, no se puede negar de que la iglesia, pues, cometió ciertos errores al darle mucho poder a algunas personas y que estos inquisidores, pues, como pudieron haber salido buenos, pudieron haber salido malos, ¿verdad? Y que gracias a Dios la mayoría eran buenos, ¿verdad? Pero por esos malos, por esas manzanitas podridas, pues, o sea, podrían pudrir toda la cosecha, ¿verdad? Entonces, pues sí, definitivamente es es uno de los puntos que básicamente hace que la Inquisición como tal se vea como algo completamente horrendo y horrible. Y que si bien es cierto, muchos de los actos que se cometieron lo fueron, pero pues ya vimos que también, o sea, habían bastantes almas salvadas al respecto, ¿verdad? Eh, no se quiere justificar, ¿verdad? Y decir, que por eso está bien que haya habido una Inquisición. No sé, no nos toca a nosotros juzgar, ¿verdad? O sea, el juicio pues lo va a tener Dios también, ¿verdad? Y si se hizo bien y si se hizo mal, pues, o sea, tendrá también su proceso en los tribunales celestiales, ¿verdad? Entonces, eso pues hay que mencionarlo. Hablar de la Inquisición, mis hermanos, es extenso, es altamente extenso. Yo como pues muchas de estas clases, les recomiendo que lean, que se instruyan, que estudien, que vean material, pero material bueno, mis hermanos. O sea, no es solamente poner ahí en el buscador de Google, la Inquisición y el primer sitio, no importa el origen de este sitio, pues, y uno empieza a leer, ¿verdad? Y pues así uno se puede confundir realmente. Hay tanta información falsa sobre esto y sobre otros muchos temas que yo les recomiendo pues que siempre busquen una fuente confiable de información, ¿verdad? Fuentes oficiales, fuentes de personas que realmente, y fíjense que esto es a la luz del Espíritu Santo siempre, siempre, siempre. O sea, usted examine todo, pídele al Espíritu Santo que le dé el don de discernimiento, ¿verdad? Para que usted sepa identificar lo bueno y lo malo. O sea, no solo se deje llevar por una historia que le pueda gustar o una historia que no le pueda gustar, ¿verdad? Sino que realmente, y véalo a la luz de la palabra. O sea, la palabra de Dios siempre nos da la luz y conociendo a nuestro Dios, sabemos que Dios es un Dios de misericordia,
un Dios de amor, es un Dios justo, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo es un Dios que realmente nos ama y que Él no busca la condenación del pecador, sino la destrucción del pecado. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente cuando nosotros, digámoslo así, analicemos la información que tenemos, ¿verdad? Cuando esto busca destruir, dividir y generar una polémica, esto no viene de Dios. Lo que busca edificar, lo que busca es glorificar el nombre de Dios, eso sí trae ayuda a nuestra vida, ¿verdad? Porque Dios es así, así de sencillo. No es que porque alguien puede decir, lo que pasa es que siempre se favorece a Dios. Por supuesto que se favorece a Dios y Dios es Dios y no es el Dios de los paganos, no es el Dios de los egipcios, no es el Dios de los griegos o de los romanos, que esos dioses creados por hombres buscaban solamente el beneficio, según estas mitologías, ¿verdad? El beneficio de ellos mismos, ¿verdad? Que los hombres le brindaran pleitesía. No, nuestro Dios, que es el Dios verdadero, busca por el contrario, o sea, la salvación del hombre, busca esa redención y ese rescate, siempre, siempre, siempre. Ahora bien, ¿qué nos enseñan a nosotros la Inquisición, la Santa Inquisición? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida de lo que sucedió en aquel momento y que puede estarnos sucediendo al día de hoy? Yo le quiero preguntar a usted, mi querida hermana, mi querido hermano, ¿usted cuántas veces ha juzgado? ¿Cuántas veces ha sentado usted en el banquillo de los acusados a muchas personas sin verdaderamente escucharlos, sin verdaderamente ocuparse de lo que verdaderamente sucedió, de buscar la verdad? Incluso hoy en día, hoy podemos tener sentado en el banquillo de los acusados a alguien en donde lo estamos acusando de que nos ha robado, en donde lo estamos acusando de que por culpa de él perdimos el trabajo, o que lo estamos acusando de que está acosando a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿verdad? O lo podemos estar acusando de cualquier otra cosa, incluyendo a nuestra propia familia, ¿verdad? No, es que aquel lo que quiere es quedarse con la casa, ¿verdad? Aquel lo que quiere es quedarse con la herencia. Aquel lo que quiere es que yo aporte más para esto y él estar bien tranquilo, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros juzgamos sin saber. Y fíjense que el juzgar puede tener tres dimensiones. El juzgar a los demás, que básicamente es lo más común que puede haber. El juzgarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas más dolorosas es juzgar a Dios. Fíjense, mis hermanos, que juzgar a los demás, pues es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? O sea, eso lo podemos hacer a cada rato. Y el Señor nos prohíbe y nos advierte con mucha severidad de que no debemos de juzgar, porque así como nosotros juzgamos, así seremos juzgados. Y hasta lo decimos en nuestra oración diaria, ¿verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos. Pero, pero si no, pero casi se puede traducir, júzganos como nosotros juzgamos. Entonces, eso, mis hermanos, Dios nos lo dice, ¿verdad? No mires la paja en el ojo de tu vecino sin antes ver la viga que tú tienes en tu propio ojo. O sea, tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que no es justificar el mal, no es justificar las malas acciones, pero sí es importante tener una actitud completamente crítica, pero sobre todo misericordiosa de los actos que cometen los demás, ¿verdad? Hay un dicho bien común que dice, el león juzga por su condición, ¿verdad? Y eso es bien incómodo cuando incluso a nosotros alguien más nos juzga y vemos que lo está haciendo de una manera injusta, hasta le sacamos eso. Pues sí, vos me estás diciendo eso porque el león juzga por su condición, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que Jesús nos enseñó a amar.
Jesús nos enseñó a estar pendientes de las necesidades de los demás. En ningún momento Jesús nos ha enseñado a juzgar a los demás. En ningún momento nos ha dicho que debemos señalar a los demás. En todo caso, sí habrá que señalar el pecado, pero no condenar al pecador. Juzgarnos a nosotros mismos, mis hermanos, a veces también nosotros somos duros y exigentes, ¿verdad? Con nosotros. Y muchas veces porque queremos ser perfeccionistas. Y sabemos que la perfección es exclusiva de Dios. O sea, nosotros no somos perfectos. Nosotros hacemos lo que debemos hacer, lo que Dios nos manda hacer y lo que es para bien de otros y para nosotros mismos, ¿verdad? Pero pues, o sea, no hay que caer en soberbias, arrogancias, orgullo, ¿verdad? Que nos pueden llevar pues a cometer otro tipo de pecado, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos amargarnos la vida juzgándonos a nosotros mismos, sino que debemos de ser, sí, debemos de ser muy diligentes, ¿verdad? Pero pues, o sea, hacer lo que es de bien para nosotros mismos y para los demás. En realidad, mis hermanos, el Señor no tiene una expectativa de nosotros de una manera como nosotros pensamos. Él, más que expectativas, tiene deseos de que nosotros estemos con Él, de que nosotros seamos su reflejo, de que nosotros estemos felices. Eso es lo que Dios quiere realmente para nosotros. Y eso de la felicidad no se resume o se reduce en este mundo, sino que, o sea, Él quiere la eternidad para todos nosotros. Entonces, mis hermanos, o sea, tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros pecamos, confesémonos, no somos perfectos. Debemos de buscar esa, esa, ese perdón. Ahora bien, el juzgar a Dios, miren, es bastante común que a veces ante muchas situaciones negativas que se dan en la vida, le decimos, ¿por qué, Señor? Y ese por qué, Señor, no va con el ánimo de escuchar una voz que nos esté indicando qué hacer. Es que le estamos reclamando realmente, ¿verdad? Le estamos diciendo, no me merezco esto, es injusto. Lo que tú estás haciendo o que estás permitiendo en mi vida es injusto. Y realmente, mi hermano, mi hermana, mi hermana, echarle la culpa a Dios en muchas situaciones, eso sí es injusto. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Dios no tiene la vista puesta en un pequeño evento que se da en una situación determinada, sino que Él tiene los ojos puestos en la eternidad, en nuestra eternidad. Y así como una espada para que se sirva tiene que ser golpeada, tiene que ser sometida a fuego, o sea, también nuestras vidas a veces deben de ser sometidas a ciertos, digámoslo así, durezas para que nosotros realmente eh, soportemos el buen camino de la fe y salgamos victoriosos con él. Porque eso sí tenemos que tener claros, que cuando el herrero está golpeando a la espada, no la suelta, la tiene bien agarrada, ¿verdad? Para darle esos golpes, para, para meterlo en ese fuego, la tiene bien agarrada. Y así es como debemos sentirnos nosotros, mis hermanos, bien agarrados de las manos de Dios. Entonces, mis hermanos, podemos realmente ya ir concluyendo, ¿verdad? Que realmente debemos de dejarle siempre los juicios a Dios, no a nosotros mismos. Actualmente, mis hermanos, o sea, bueno, ustedes saben que mi mamá ha estado mal, ¿verdad?
de salud y pues a pesar de que salió del hospital, gracias a Dios y todo eso, ahorita empieza a caer con algunas otras enfermedades nuevamente. Eh, Mis hermanos, o sea, especialmente quien vive con ella, mi hermana se desespera, o sea, hay que estarle diciendo muchas cosas, diciéndole, mira, tengamos fe, pongamos empeño, mira, esto y lo otro. Fíjense que realmente nosotros muchas veces nos juzgamos entre nosotros, ¿verdad? Ah, que sí, que porque vos estás bien tranquilo en tu casa, pues, o sea, eh, y yo aquí bien fregada, o sea, o viceversa, ¿va? O sea, decir, ah, sí, pero pues sí, pero vos has aprovechado, digamos, el estar con mi mamá y ahora tenés que estar con ella también en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces nos empezamos como a acusar muchas veces, pero el Señor en esta clase, pues, o sea, me ha hablado y me dice de que debemos de ser pacientes y amorosos, ¿verdad? Y sí ponerme en los zapatos de ella, lo que es la empatía es algo bien importante, ¿verdad? Que nosotros practiquemos. Siempre busquemos, mis hermanos, no como les digo, justificar el mal que hacen otros para con los demás, pues, pero sí buscar esa salvación de esa alma, ¿verdad? Porque realmente Dios con todas las cosas que nos pasan, lo que Él quiere es que realmente lleguemos a sus pies, que nos pongamos en oración, que nos agarremos más de sus manos, ¿verdad? Y pues no caer en todas estas situaciones que hemos estado hablando, de ser los inquisidores de los demás, ¿verdad? Porque eso nos puede pasar y como decimos en la Comu, ¿verdad? Agarrar a bibliazos a otros, eso tampoco es producente, ¿verdad? Mm, Yo oigo a pastores así, ¿Por qué? evangélicos que se suben a los buses y empiezan, Ya van usted a ir, es van a trabajar pecador aparte, y se va a ¿verdad? ir al infierno Porque y juegan que no sé qué. tarde. Pero yo siempre digo, la predicación que nosotros debemos hacer no es la predicación del infierno, es la predicación del cielo, de la esperanza, del amor, de que hay salvación, de que debemos buscar siempre que aquel que está hundido en el pecado salga de ahí. Y eso, claro, es trabajo del Señor, pero nosotros muchas veces podemos ser su voz, sus manos, su mirada. Así que, mis hermanos, el mensaje de esta noche es ese, ¿verdad? No juzguemos, o sea, no juzguemos, sino que amemos. Amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros hermanos, porque son no solamente semejantes a mí, sino semejantes a Dios. Así que esta ha sido la clase de esta noche, mis hermanos. Vamos a cerrar con la oración. Él sí me ayuda con la oración, por favor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, Padre bendito, Padre amado, gracias por este mensaje que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te abrimos nuestro corazón para que seas tú, Señor, el que nos ayudes a poder ser esa luz en tu evangelio. Que podamos, Padre Santo, no juzgar, no que creer en ti, escudriñar tu palabra, conocerte más y amarte más para poder hablar tu palabra con amor, con dulzura, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nosotros cada día sintamos esa sed de ti, sintamos esa necesidad de ti para poder hablar tu palabra, porque sin ti no somos nada, Señor. Tú eres esa luz, tú eres esa fuerza y esa fortaleza en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos llenes cada día con tu Espíritu Santo, para que podamos cada día crecer espiritualmente, para que podamos, Señor, amar a los demás como tú amas, para que podamos ver el dolor de los demás como tú lo ves, Señor, y para poder servir. Ayúdanos, Padre Santo, que eso es lo que más nos cuesta, servir, ayudar a los demás, Padre Santo. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón,
por darnos este mensaje para que nosotros podamos cambiar muchas cosas, Señor, que a ti no te agradan. Muchas cosas que están dentro de nosotros que no nos permiten escucharte, que no nos permiten cambiar, que no nos permiten crecer espiritualmente, que no nos permiten seguirte, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por este mensaje. Gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y cerramos con esa oración perfecta que tú nos has dejado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén y amén. Feliz noche, hermanitos. Que Dios me los bendiga a todos. Y los vemos el otro miércoles, si Dios lo permite. Cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.